Lo prometido es deuda, tercer partido de la tarde, Mentidero Cádiz, que se va a enfrentar al Fútbol Playa Huelva Club Deportivo. Un partido arbitrado por don José Luis Medina y que enfrenta al segundo clasificado que quiere poner en dificultades al Club Deportivo en Pie Málaga Fútbol Playa, que de momento es el líder. Un Fútbol Playa Huelva además que cuenta sus últimos 5 encuentros por victoria, pero que va a tener a un rival complejo. Un rival complejo por dos razones. Uno, porque Atlético Torroseño ha ganado. Y además de manera muy holgada, 13-1, en el primer partido de la tarde contra Victoria Beach Soccer. Y por otro lado, porque no quiere perder la estela. Es verdad que los tiene a 5 puntos. No quiere perder la estela. Un Mentidero Cádiz que además ha aportado en las últimas fechas, aportó hasta 3 jugadores en la EPSL 2025, donde además la selección española consiguió 19 tantos para salir invicto en el equipo dirigido por Cristian Méndez y que ha acumulado finalmente 6 victorias en 6 partidos, logrando de manera brillante ser una de las 8 selecciones clasificadas para la superfinal de la Liga Europea, que se disputará del 9 al 14 de septiembre en Viareggio, en Italia. Una selección a la cual fue Pablo López y Juanmi, que vamos a verlo hoy, dorsal número 13, Mentidero Cádiz. Antonio y Gatica como cierres, también vamos a ver a Gatica, dorsal número 18 de Mentidero. David Ardil y Rigaud, Riduán, José Oliver, Roberto, Galindo, Álvaro Otero, José Hermosa en las alas, Kuman y Chiqui Ardil como ala pivots y los pivots Suli, Batis, Rami y Brian. Donde además el mazarronero Chiqui Ardil fue galardonado con el máximo goleador gracias a los 6 tantos que lograron. Estos 2-3 jugadores que les he dicho de Mentidero fueron de los que disputaron el partido contra Moldavia, cerrando esa jornada. 6 de 6, 18 puntos, 19 tantos en 3 partidos para ser ya uno de los equipos que va a disputar esa superfinal en Viareggio. Mentidero Cádiz, que va a jugar con Pablo Gómez, Aitor, campeón español con la andaluza. Jugará Joselito, Poti, Juanmi, Abraham, Lojo, Goma, Gatica Junior, Gatica, Juanosa, el internacional colombiano, y Juanjo, entrenados todos por Alex del Amor, por parte de el Fútbol Playa Huelva, que juega con Alejandra Velleira, con Takuya Kaguma, William Caldas, Pedro José García, Fran Camacho, Fernando Guisado, Brian Hernández, Joao Marcos, José Mier, José Ernesto Camacho, Oliveira, Gerlán Oliveira, Edson Rocha y entrenados por Rafael Millán. Primer jugador que está dolido en el suelo. Por parte del Fútbol Playa Huelva, que no hemos comentado, pero para los más acérrimos del Fútbol Playa, lógicamente camiseta naranja, pantalón blanco para Mentidero Cádiz, zamarra rosa completo, equipación rosa completo al más puro estilo Inter de Miami, ¿no? Para el equipo de Fútbol Playa Huelva. Busca la bola Juanmi, el internacional español, tocando para Aitor. Ahí está la bola de Juanmi, dándole un poquito de pausa al Fútbol Playa Huelva. Insistimos, de momento segundo clasificado de esta liga regular. No olvidemos, jornada 16 de la Primera División Nacional de Fútbol Playa. Al costado, saliendo los onubenses. La pelota para Camacho.
Camacho buscaba ese lanzamiento en largo. Balón de nuevo para Aitor. Estamos en el primer periodo. Pelota para Aitor. Esta fase. ¡Qué disparo! El disparo llegaba para Camacho. La bola arriba. Al costado buscando ese esférico Mentidero Cádiz, buscando la pelota hacia el centro. No olvidemos que Mentidero Cádiz quizás un poco más obligado que su rival onubense para llevarse este encuentro. La bola que va a jugar Camacho desde el costado buscando ese balón. La tarjeta amarilla para el jugador de Playa de Huelva. La tarjeta amarilla para João Marcos. La pelota buscando a Gatica, otro de los que estuvieron contra Moldavia. Juanmi a la izquierda, el toque de lado a lado. Es balón para Fran Camacho. Camacho. En el Parque del Mediterráneo, en el que estamos disfrutando de esta jornada 16 del campeonato. Pelota para Juanmi, buscando la izquierda. Los dos equipos planteando un fútbol playa muy de control, un poco más asemejándose a lo que vemos a equipos como el Club Deportivo Fútbol Fran Mejías, por ejemplo, ¿no? Más pausado, buscando hacer daño en Mentidero Cádiz, que además subió a primera división la temporada pasada, un Fútbol Playa Huelva que está peleando esta temporada el título. Vuelve a tocar el Fútbol Playa Huelva, el balón que se queda muerto. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¿Es gol? No, se ha ido fuera, ha hecho el efecto óptico de que el balón había entrado. Efecto óptico, perdonen este momento un tanto confuso, pero daba la sensación de que efectivamente la pelota se había alojado y no, fue una ocasión que se ha ido al limbo. Juan Osa jugando en esta posición más cercana a la cámara del internacional colombiano. La pelota se tiene que parar el tiempo y aquí vemos la repetición y cómo al jugador parecía que lo más difícil podía ser fallar esa ocasión, y desde luego el efecto óptico de que la pelota entra, ahora claro, lógicamente nos fijamos un poco más, nos engañó y habíamos cantado el primer tanto del partido, pero se nos quedó en el limbo una ocasión importantísima para Mentidero Cádiz. Está la volea, que se va a marchar por fuera por muy poco. Una nueva ocasión más en la colección, en ese diario improvisado de ocasiones apuntadas al conjunto gaditano. Gaditanos y onubenses disputando este derbi andaluz con sabor a dos grandes, enormes equipos. El Fútbol Playa Huelva jugando desde atrás con Camacho. Camacho que
Busca nuevamente al costado derecho. En este costado izquierdo situado Pedro García. Destaca la pelota para el jugador nipón, para Takuya Kaguma. Conseguía girarse con algunas dificultades Takuya Kaguma, pero no conseguía disparar sobre puerta. Ahora llegaba el pase a Kaguma, que acaba de perder la ocasión de marcar. Un Takuya Kaguma además que lleva 20 tantos en 15 encuentros, una media de 1,3 goles, un gran promedio de goles. Balón al palo, el disparo de Mentidero Cádiz. Y el poste que repele una ocasión más para Mentidero Cádiz. Vamos a ver ese remate, cómo llegaba al palo. El remate de Joselito, de otro de los internacionales por España, aunque no acudió a esa EPSL 2025, pero que se fue al limbo. Otra ocasión más para Mentidero Cádiz. Vamos a ver si no se acuerdan a final de encuentro de todas las ocasiones que están narrando al inicio de este partido, en el cual pues están dominando, no de manera clara a nivel posicional, pero sí en cuanto a nivel de ocasiones. El balón dentro del área. ¡Qué parada en última instancia de Camacho! ¡Qué paradón de Camacho! ¡Qué paradón de Camacho! Camacho que tuvo que salir a portadas. El jugador de Mentidero Cádiz que se duele en el suelo. Y aquí vemos el remate, cómo salía envenenado, y Camacho que conseguía sacar ese balón finalmente. El propio Camacho que iba por la pelota como un león. Y aquí cómo consigue rehacerse después de que el balón saliera rebotado en Brian Hernández. Ahí está Joao Marcos. Joao Marcos. Pelota al ángulo corto de Joao Marcos. Apenas inquietó a Juanmi, que siguió ese disparo, esa trayectoria de balón con la mirada. Para Mentidero Cádiz. Los primeros 8 minutos de partido claramente para los gaditanos. Hacia el costado se le puede quedar corto. La elevación de balón que no es clara, no tiene el balón dominado, con lo que llegaba la presión intensa de los onubenses y el Fútbol Playa Huelva, que vuelve a conceder un saque de esquina en contra de sus intereses. Sacará Mentidero Cádiz. Gatica que levanta la cabeza, otea el horizonte, elige la jugada, los jugadores quietos. Ahora sí, comienzan las hostilidades dentro del área. No se entendió el movimiento de sus compañeros, el balón que se perdió por línea de banda. Y encuentra nuevamente a esa posición donde Camacho puso a prueba a Juanmi. Y Juanmi que tuvo que volar. El vuelo sin motor de Juanmi para sacar la pelota. Pues ya 2 paradas muy buenas. Atentos ahora a la jugada por el lado derecho. Llega Baitor intentando percutir por ese lateral. Ya hemos visto una gran ocasión desviada por Camacho. Otra gran ocasión desviada por Juanmi. Camacho que busca. Camacho que la pone arriba. Carril central. Mentidero Cádiz que va a dejar que se la deje pasar a línea
la línea de fondo. Balón para Juanmi, saliendo de la zona de castigo. El rebate que se va a marchar a la izquierda. Camacho que busca ponerle algo de ritmo. El Huelva que busca salir desde atrás. Ahora cerrando los dos equipos lanzados a un correcalles y Camacho pidiendo un poco de calma, un poco de oxígeno, un poco de resuello para los suyos, porque se estaban concatenando ahora una serie de ataques que en ese correcalles el partido se abre de manera muy evidente y no sé si es el guión que hubiera buscado cualquiera de los dos entrenadores. Pidió Camacho esa pausa y se la concedieron sus compañeros de Fútbol Playa Huelva. Juanmi tocando hacia el lado nuevamente. Juanmi tocando, Juanmi con su zaga, el regate de Juanmi, sacando la pelota controlada para Juanosa, el colombiano, la bola para Fútbol Playa Huelva. A falta de 1:20 para que termine este primer parcial, un primer parcial que nos ha dejado un 0-0, nos ha dejado sobre todo intervenciones sensacionales de cualquiera de los dos guardametas, tanto de Juanmi como de Camacho. Y ahí está la bola para Fútbol Playa Huelva. El remate que se le va a ir excesivamente por arriba, más bien el centro, excesivamente por arriba. Saca Pablo Gómez, internacional español, pero en este caso es sub-21. Ahí está Pablo, solicitaba mano. El colegiado deja claro que el balón estaba pegado. Y aquí el golpe en la cara que se ha llevado de manera fortuita ante la presión de Joselito, el jugador del Fútbol Playa Huelva, que levanta animosamente a su rival. El golpe en la cara que se lleva Fernando Guisado. Ahí está la bola que va a poner Fernando Guisado. El tiro con cono de seguridad, libre directo, muy alejado, pero aunque pueda resultar inverosímil, es una buena ocasión porque aquí los jugadores son capaces de lo mejor, también de lo peor. Vamos a ver si Fernando Guisado además consigue poner el balón entre los tres palos o marca jugada de estrategia para lanzar ese balón al cono despejado y ver si llega algún compañero para poder rematar a la puerta defendida por Juanmi. Ahí está Fernando Guisado. Ahí está Fernando Guisado que va a poner el lanzamiento. Efectivamente llegó, pero muy desviado. Un balón siempre complejo. La selección española de fútbol playa ya está clasificada, acaba de venir hace un par de días. Ahí está la bola de Juanmi. Juanmi. Jugando Juanmi nuevamente por el lado. Juanmi que busca el disparo. Una acción más que se marcha al limbo. Busca la jugada rápida el Playas de Huelva. El remate que va a llegar a Juanmi. Vuelven a poner muchísima velocidad ambos equipos, pero a pesar de que han habido varias ocasiones, protagonismo para Juanmi, protagonismo para Camacho, 0-0. No se lo pierdan, las repeticiones les va a dejar un duelo de colosos en ambas porterías. 0-0, volvemos en apenas 2 minutos.
Todo preparado para que comience este segundo parcial. 0-0 en el marcador, resultado gafas. En la última jornada, el Fútbol Playa Huelva, que había ganado por 5-6 a Rosas Playa. El equipo donde precisamente está Batis El Asri o Ridwan El Basri. Ambos jugadores internacionales por la selección que ha estado compitiendo en Moldavia. El balón que se va a ir al cuerpo, el choque con el guardameta. Y el último resultado de Mentidero Cádiz, que había sido un contundente 3-8 ante el Gestión y Calor Córdoba. Resultado muy positivo, lógicamente, para los intereses de los gaditanos. La bola que va a poner ahora el Fútbol Playa Huelva, el remate que llegaba a los dominios, busca esa pelota, esta gatica en ese costado, intentaba girarse. Llegaba la defensa de Gerlán Oliveira. Tiene que parar el reloj. Vemos a Gatica más allá de la línea de banda. El fair play entre ambos jugadores. Se quejaba de un codazo el jugador de Mentidero Cádiz. La bola nuevamente al larguero el balón de Juanmi. Ahí está balón para Camacho, que abre la banda izquierda. De nuevo recibe el guardameta. El balón al larguero de Juanmi. Abre balón para Gerlán. Le va a meter Gerlán. Gerlán, el disparo que se va a marchar. Ligeramente desviado. El balón de Gerlán. Y la bola para Juanmi. Con Gatica. Y aquí vemos el disparo al larguero de Juanmi. Van hacia el carril central. Llegaba a cerrar Joao Márquez. Elevándose muchísima arena esa jugada defensiva. Mentidero Cádiz que intenta poner el balón en juego. Será balón para que ponga nuevamente Gerlán Oliveira en juego. Bola para João Marcos. Poder brasileño ahora para el conjunto nubense. Está Camacho. El remate que finalmente es contestado por Juanmi. Puños fuera, al más puro estilo Mazinger Z. Pues tenemos córner, que va a sacar Gerlán. Gerlán Oliveira al saque de esquina. Jugada de estrategia. Gerlán, el pase que es directamente al portero. No lo habíamos visto en pantalla. Había subido Camacho. El intento de remate. Gol. ¡Gol de Mentidero Cádiz! Gol de Mentidero Cádiz, sorprendiendo. La pelota aprovechando que saliera Camacho en ese intento de remate, rapidísimo, muy listo Juanmi poniendo ese balón arriba. El remate por encima del portero, por encima de Camacho, un Camacho que había conseguido replegar bien, pero que se ha visto superado por el dorsal número 12, por Poti, que es el que adelanta en el marcador a Mentidero Cádiz 1-0 y que pone a Mentidero Cádiz otra vez en la pelea buscando esa cuarta plaza. Es verdad que de manera remota, de manera bastante complicada para que consigan ese objetivo, pero desde luego sin bajar los brazos, buscando precisamente esa meta, buscando quedar de la mejor manera posible y, por qué no,
esperando el error de Atlético Torreseño en las últimas 2 jornadas. La bola que va a poner en juego Camacho. Camacho para Pedro García. Camacho sale el área. Camacho que busca ese balón al costado. No era bueno. Ya para Fernando Guisado. Camacho excesivamente desviado. La pelota que va a poner en juego nuevamente Juanmi. Y vamos a ver si el Playa de Huelva consigue cambiarle un poco la velocidad al partido. El disparo de Mentidero Cádiz. Joselito, balón atrás. Juanmi, hay un jugador en el suelo. Vamos a ver si hay alguna decisión disciplinaria por parte del árbitro del encuentro, de José Luis Medina, que se acerca para impartir orden, paz y justicia dentro del área de zona de peligro del Playas de Huelva. Balón hacia el lateral, finalmente es Camacho, jugador al suelo. A ver si acude alguien de Mentidero Cádiz a poner el balón en juego. Realmente a poner es José Mier. Balón hacia el lateral. Se confundió el capitán, se confundió José Mier. El balón para Juanmi. Buscaba sorprender con ese testarazo más cerrado. Goma. Y el Fútbol Playa Huelva, que se está viendo, o a mí me está dando la sensación de que se está viendo bastante desarbolado por la intensidad de Mentidero Cádiz. Intentaba girarse Takuya Kaguma. Un promedio de goles sensacional de 1,33, 20 goles en 15 jornadas. Juanmi que le pega. Había un jugador en la espalda de la defensa, era Juanosa, el internacional colombiano, que no conseguía mitigar en impacto. No conseguía llevar esa pelota bajo palos. La bola realmente hacia el lateral. Se le escapa. Esa bola hacia el lado. Sale Fernando Guisado. Le pilla al contrapié. La bola fácil para Juanmi. Un Mentidero Cádiz que está empezando a dar la sensación de que está dominando con solvencia el partido. Al costado, Juanmi nuevamente. Buscando Pablo Gómez. Atentos porque se complica la vida ahora Juanmi. Pablo. Realmente consiguen resolver una situación que se había complicado, se había envenenado, se había emponzoñado. Esa posesión de Juanmi. José Mier. José Mier que consigue jugar bien con Camacho. Intenta salir Mentidero Cádiz. La presión intensa de Pablo Gómez. Solicitaban que la pelota la había cogido de fuera del área. Guisado que buscaba esa bola. Fernando Guisado intentando percutir por la derecha. Y faltando 5:17 de este segundo parcial, seguimos viendo solo un marcador, un gol, perdón, en el marcador electrónico. Y la sorpresa saltando porque Mentidero Cádiz está batiendo al segundo clasificado de la fase regular, dejándole la posibilidad de dejar prácticamente sentenciado el liderato al Club Deportivo Empie Málaga. Fernando Guisado
buscando la pelota. Nuevamente la bola para Juanmi, para el Internacional. El balón a ese costado, conseguía ahora salir, sale con mucha fuerza el Fútbol Playa Huelva. La pelota desviada muy por arriba. Otra ocasión que se le va al limbo al conjunto nubense. Menudo marco, incomparable este estadio en Marbella. Estamos viendo a las embarcaciones pasar rápidamente, tan rápido como los segundos en estos partidos tan entretenidos que estamos viendo de fútbol playa durante la tarde de hoy, este 8 de agosto caluroso del año 2025. Hacia la parte de atrás con Camacho que pone el carril central, intenta salir Mentidero Cádiz y eleva la bola. Finalmente será saque de esquina, la cesión que no fue buena del jugador gaditano. El balón que consigue dominar la defensa de Mentidero Cádiz y ahí está Juanmi buscando ese esférico. La pelea enconada entre los dos jugadores, los onubenses y gaditanos en el suelo. Finalmente va a ser falta favorable a quién. Veíamos ese primer plano de Gerlán Oliveira y la falta que, dada la situación del colegiado, va a caer, se va a inclinar del lado gaditano y va a ser una muy buena ocasión para Aitor, para el dorsal número 5, el campeón de España con la selección de Andalucía en categoría juvenil. El balón que va a poner Aitor. Carrera larguísima de Aitor. Buscando potencia. Bajo palos Camacho. Ahí está Aitor. Al palo. Otro balón al palo de Mentidero Cádiz. El misil que lanzó Aitor, que se estrelló contra el palo derecho de la puerta defendida por Camacho. Otro balón al palo de Mentidero Cádiz que está apretando, pero que de momento solo tiene esta renta mínima, ni mucho menos definitiva, porque aún queda 2 minutos, casi 3 minutos de segundo parcial, más todo el tercer parcial. De Camacho hacia el costado, consigue ahora sí revolverse. El disparo cruzado de Joao Marcos, que fue buenísimo, pero se fue muy cerca de la puerta. ¡Qué parada de Camacho! ¡Qué parada de Camacho! El remate buenísimo, y cómo Camacho tuvo que rehacerse. Jugada de estrategia, buscaba ahora ese remate, ese saque de esquina, y era nuevamente Poti el que había lanzado esa chilena, percutiendo mucho por el lado derecho Poti, el que ha marcado además el único tanto, el solitario tanto que campea en el marcador aquí en Marbella en este partido, donde Mentidero Cádiz quiere apurar sus ocasiones, o sus opciones, mejor dicho, para acudir al playoff, para acudir a la fase final que se tiene que disputar entre el 14 y el 17 de agosto. Y el Fútbol Playa Huelva, que intenta sumar de 3 para poner presión al Club Deportivo en pie por ese liderato. Protestaba la decisión Edson Rocha del colegiado. Va a poner Gatica. Ahí está Gatica. La bola buscando, quedando 1 minuto para que termine este segundo parcial. Jugando Mentidero Cádiz ahora, pues lógicamente intentando controlar lo máximo posible el partido, robándole tiempo al tiempo, arañando segundos y, por qué no, intentando que
llegue alguna ocasión que les pueda poner un 2-0, desde luego muchísimo más tranquilizador en el marcador. Intenta elevarla, no es buena esa elevación, la va a controlar nuevamente Juanmi, forzando Juanmi un poquito al carril central, se lleva la tarascada, finalmente domina Juanmi nuevamente esa bola, buscando a Gatica, intentando cerrar sin lugar a dudas este primer parcial, intentando llegar al tercer parcial ya con una victoria. La jugada de estrategia aún fue buena, no consiguió rematar, termina el segundo parcial 1-0. Sigue valiendo el gol de Poti para Mentidero Cádiz, victoria por la mínima para los gaditanos. Nos vemos en apenas 2 minutos. Todo preparado para este tercer parcial. 1-0. Renta exigua para Mentidero Cádiz. Playas de Huelva que puede buscarlo. Fútbol Playa Huelva. Pero, desde luego, le está faltando poner en más aprietos a Juanmi. Hemos visto en más ocasiones a Camacho apretado de lo lindo por parte de Mentidero Cádiz. Un Mentidero Cádiz que ha salido con mucha intensidad, con mucha seriedad a este encuentro, como no se podía esperar de otra manera, en una temporada que ha ido, personalmente creo que bastante de menos a más. El conjunto gaditano haciendo valer la gran calidad de su plantilla, pero un inicio un tanto más titubeante. La bola para Juanmi.
Juanmi hacia ese lateral donde intentaba percutir Aitor. Aitor para Juanmi. Y desde luego con este fútbol mucho más control de Mentidero Cádiz van a tener que afinar muchísimo la puntería los jugadores onubenses. Qué bien, qué atento estuvo ahí Camacho en esa jugada. Camacho que sale para Gelson Oliveira. Oliveira intenta salir de ese regate. Consigue taponar ese intento de centro. Pedía la posesión Mentidero Cádiz para sus intereses. Y en este ritmo un tanto anodino de partido es donde se le está escapando sus opciones al conjunto onubense. Y aun con todo, insistimos, la mejor noticia para el conjunto onubense es que Mentidero Cádiz ha enganchado 2 balones al palo y que la renta sigue siendo por la mínima favorable a los gaditanos, con lo que aún todo es posible en este tercer parcial, a pesar de este fútbol mucho más de control, mucho más, no voy a decir áspero, pero sí de control, de gestión de los tiempos, de ponerle mucho hielo al partido, si eso es posible con el calor imperante aquí en Marbella y en gran parte de la península ibérica. Pelota que va a jugar nuevamente Camacho al carril central. La elevación puede ser buena, también la defensa. Conseguía jugar la bola atrás Pedro García. Camacho que busca el disparo en la última jornada, ya marcó un tanto. Buscaba sorprender de lado a lado Juanmi, pero en esta ocasión no consiguieron sorprender. Sigue valiendo el gol de Poti en una acción donde en un saque de esquina corrió Camacho a sorprender desde atrás, generando superioridad numérica, y en el repliegue se desplegó muy rápidamente Mentidero Cádiz, y cogiendo un tanto descolocado a Camacho llegó el tanto de Poti. La pelota ahora hacia el costado, tiene que salir Juanmi para cerrar espacio. Se va al suelo el jugador del Huelva, del Fútbol Playa Huelva. Está doliéndose el zaguero de Mentidero Cádiz. Y ya pues casi 4 minutos jugados de partido. La bola para Juanmi. Juanmi tocando esa pelota desde el lateral. El disparo de Juanmi. Cómo ejecutó rapidísimo ese disparo y casi sorprende a Camacho, que tuvo que sacar la manopla. Parada de seguridad, la vio claramente, pero tuvo que sacarla porque se podía meter en un problema importante. Ahí está Mentidero Cádiz, desde el lado derecho. El saque de esquina. Ahí está la jugada de estrategia. Otra vez 2 jugadores quietos. El toque muy cerrado. Nuevamente saque de esquina. Nos sorprendió. Entonces ese carril central toca hacia el costado. La elevación. Se fue el jugador de Mentidero Cádiz hacia el otro lado. Y sale Juanmi. Ahí está Juanmi. Buscando a Pablo Gómez. Juanmi saliendo. Busca Juanmi a Pablo.
Se fue envenenando ese disparo buscando esa sorpresa. Buscando esa sorpresa, sale Camacho. Llegando a Joao Marcos. Cambiaba el juego Joao Marcos, la bola que se queda en el centro. Intentaba pelearla Gerlán Oliveira. Buscaba ahora la pelea los dos jugadores. Ahí está el fútbol Playa Huelva, que finalmente es el que va a atesorar la posesión del balón. Llegando ya al ecuador del tercer parcial. La pelota en el costado, buscando, encontrando que a nada, porque el remate, o el intento, mejor dicho, de control de Gerlán Oliveira se le escapó muy largo, se le escapó a esa línea lateral para que la pelota la vuelva a poner en juego Juanmi. Juanmi buscando ese balón nuevamente, llegaba la presión. Tenía que presionar, busca presionar el fútbol Playa Huelva. Se lanzó nuevamente Camacho, se encontró con la tarascada con Aitor. Se dio un buen golpe Camacho, aunque casi que Aitor hizo un gesto, casi el gesto universal, diciendo, bueno, yo no lo he tocado. Pero ya saben que finalmente, pues, en estas acciones normalmente el delantero tiene todas las de perder. Sí que dio la sensación de todas maneras, si no es la primera vez que lo hace, que Camacho había leído perfectamente la intención de Juanmi a la hora de poner el balón en juego desde la posición de cancerbero, y desde ahí había leído el pase y llegaba un tanto tarde Aitor a esa jugada. Camacho busca el disparo, Camacho, siempre complicado esos balones a ras de arena, por esos cambios de dirección que puede llevar. Se quejaba ahora el conjunto nubense de una posible falta. El balón hacia el costado, intenta pincharla, lo consigue, juega para Juanmi. La pelea entre los dos jugadores, nuevamente falta de Aitor. El agarrón de Aitor sobre el jugador del Fútbol Playa Huelva, sobre William Caldas. Y ahí está William Caldas. Los últimos instantes de este encuentro. Todavía nos quedan por disputar y disfrutar de dos partidos más en esta jornada número 16. La bola está José Luis Medina, el colegiado del encuentro, solicitando que se sitúe el cono de seguridad en este libre directo. La conversación entre el cuerpo técnico del Fútbol Playa Huelva. Sale Camacho al carril central. Camacho, la jugada que puede ser buena, llega para Gerlán Oliveira. Oliveira que amaga con elevarla. El disparo, posible penalti. Solicitan un penalti los jugadores onubenses. Parece ser que se ha llevado un golpe en la cabeza. Aquí la parada sensacional. Uy, 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 uy. La jugada en el limbo. Joselito que levantaba la cabeza. Y la pelota que se alejaba, aunque pedían un penalti, que insistimos se ha quedado en el mismísimo filo de la navaja. Para Gatica. Gatica que recorta. Es bueno el movimiento hacia el centro. El disparo potente. Sale rápido Fútbol Playa Huelva. Con hasta 3 jugadores, pero Edson, que tuvo que ponerle algo de pausa, no lo vio claro. Pelota hacia el costado. Edson consigue despejarlo. Mentidero Cádiz. La bola para el lateral. Vamos a ver, Mentidero consigue robarla, consigue disparar arriba. El disparo de Joselito, la pelea de Joselito.
Ahí está al jugador de Mentidero Cádiz en el suelo con 4:07 por jugar de este tercer periodo. La bola que va a poner en juego nuevamente el Fútbol Playa Huelva. Gerlán Oliveira otra vez por el costado. Ahora intentando comandar a las huestes onubenses en este partido donde han habido pocos goles, pero sí muchas ocasiones. Ahí está Gerlán Oliveira. Intenta abrirse huecos el perfil izquierdo. Consigue dominar el balón. Tocando al hombro. La saca. ¡Gol! Marca. ¿Quién sino Gerlán Oliveira? La jugada defensiva inicial es sensacional. Y cómo marca Oliveira encontrando ese último toque a la escuadra. Y llega el 1-1 para finalmente firmar un partido, un mini partido de 3 minutos. A ninguno de los dos equipos le interesa este resultado, básicamente porque Mentidero Cádiz se despediría de sus ocasiones o de sus opciones matemáticas para llegar al playoff, y al Fútbol Playa Huelva, que dejaría escapar al Club Deportivo En Pie Málaga siempre y cuando los malagueños consiguieran la victoria en el partido. Juanmi, el disparo arriba de Juanmi. Se le marcha excesivamente elevado. Y llega el gol. Gol. ¡Qué remate! ¡Qué remate! Y en apenas 30 segundos todo se ha quedado en nada. ¡Qué chilena! ¡Qué golazo! ¡Qué barbaridad de gol que acaba de poner Brian Hernández! 2-1, le dio la vuelta en 30 segundos el conjunto nubense. Al final, las ocasiones que a Mentidero se le han quedado en el limbo finalmente, pues jugando en su contra también. Esos momentos donde intentando ejercer ese Fútbol Playa más control. Es verdad que con esa ventaja en el marcador suele ser lo habitual, pero el Fútbol Playa Huelva que se ha encontrado con estos dos goles bien buscados. Este último, una auténtica preciosidad de gol. El remate en ese escorzo acrobático que terminaba alojado en las redes de Juanmi. Un Juanmi que ahora pone la pelota. Un Mentidero Cádiz que intenta poner un cambio de ritmo que vamos a ver si le llega al lateral derecho. La bola hacia ahora un Camacho mucho más relajado. Se va Camacho al suelo. La posible falta, tarjeta amarilla no. Hay un aviso en última instancia al jugador de Mentidero Cádiz, que se aleja de del lugar de los hechos. Bueno, ponía un poco el brazo para defenderse de esa acción de Poti, y Camacho que se iba al suelo porque le había hecho ligeramente daño en ese choque fortuito del goleador de Mentidero Cádiz durante la tarde de hoy, en un partido donde además hemos echado en falta a Takuya Kaguma, que no ha conseguido marcar muchos goles, no ha conseguido ningún gol en el partido de hoy, el máximo goleador del Fútbol Playa Huelva. Balón a la banda, Mentidero Cádiz que pone la pelota en juego. Va a ser precisamente Juanmi. El balón al lateral, la defensa que consigue dominarla con el pecho, la pelota hacia el
lateral, buscando esa jugada. William Caldas, la falta sobre Gatica. Y William Caldas, que le deja al internacional español una libre directo, escorado este perfil izquierdo, aunque Gatica es golpeador con la derecha. Vamos a ver si se atreve con la izquierda. Es un, insisto, perfil mucho más hacia la pierna izquierda. Y ahí está la carrera de Gatica, 1.35, la posibilidad del empate. Gatica fuera. Se le escapa la pelota. Buscaba ese ángulo corto, pero no consiguió. Dio la sensación de que no consiguió impactar bien con el balón. La bola del perfil, el escorzo que era bueno. Finalmente sale Mentidero Cádiz, intenta esa jugada individual. El jugador del conjunto gaditano, sale el Fútbol Playa Huelva, le da algo de pausa, balón al segundo palo, tiene que salir Juanmi, muy valiente a esa bola. Juanmi para Gatica. Ahí está. Juanmi, se le escapa ese disparo de puerta a puerta. La saca nuevamente Fútbol Playa Huelva, intenta robar la Mentidero Cádiz. Acude ese esférico al carril central, llega a la zaga. Se la va a quitar. A volar rápida nuevamente para Guisado. Guisado que mantiene bola. En el costado Guisado, sigue Guisado. Qué jugada individual de Guisado. Guisado que renuncia a atacar. La bola para Mentidero Cádiz. Juanmi, balón al suelo. La pone de arriba. Le va a llegar al saque de esquina. Ojo al saque de esquina. Puede ser la última para Mentidero Cádiz. Balón atrás. Llega Juanmi, le pega mal. Victoria de Fútbol Playa Huelva. Levantó en apenas 30 segundos el conjunto onubense, que va a seguir poniendo presión al Club Deportivo En Pie Málaga. Va a seguir poniendo presión Mentidero Cádiz, que si no me fallan los cálculos, pierde toda opción a falta de 2 jornadas de llegar a las posiciones. A ver, Atlético Torroseño ha ganado 31-26. No. Aún no ha perdido todas las opciones, pero desde luego se le ha puesto todo muy cuesta arriba a Mentidero Cádiz para llegar a las posiciones de playoff. Os dejamos con las mejores jugadas de este tercer parcial. Victoria in extremis. Muy trabajada, muy macerada, muy madurada en el tiempo para el conjunto onubense, el segundo clasificado. Os dejamos con esas repeticiones, como decíamos, y volvemos en unos minutos. Vaya tarde de Fútbol Playa.